Hola, bienvenidos a una emisión más de su programa Odontología para Todos. Esta emisión del programa está dedicada a la continuidad o dar continuidad a un programa que tuvimos la semana pasada en donde hablamos con la doctora Reséndez Santillán acerca de lo que son los implantes dentales. El tema de hoy va a ser regeneración ósea y va muy de la mano de la colocación de los implantes. Es por eso que tenemos otra vez con nosotros aquí en el foro a nuestra invitada, que es la doctora Norit de Jesús Reséndez Santillán. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Y bueno, dinos, ¿qué es lo que te motivó para escoger este tema? Que a mí se me hace muy padre y está muy en boga. Es muy importante que en la actualidad podemos ya regenerar los tejidos del cuerpo humano. Es algo que es emocionante, sobre todo para los especialistas que lo hacemos, y es un tema que en realidad yo también disfruto mucho y les agradezco por haberme invitado. Me gustaría explicar un poquito la regeneración en los tejidos, en la boca. Puede ser tanto de tejidos blandos como de tejidos duros. En la implantología, o de acuerdo a lo que hablamos en el programa de la semana pasada, va más directo a los tejidos óseos, y sin embargo, como les digo, también la encía se puede regenerar. Y en la actualidad es un procedimiento que pareciera extraño, pero realmente es algo muy habitual que realizamos los especialistas. Y bueno, ¿cuándo se sabe que un paciente va a necesitar, por ejemplo, un injerto? Los injertos óseos, por lo general siempre enfocado, digamos, a la implantología, es cuando el paciente quiere o visita a los especialistas para recibir un implante, y sin embargo nosotros, mediante análisis o estudios como son radiografías o estudios tridimensionales, que son en los que nos basamos principalmente para hacer, digamos, como el plan de tratamiento del paciente, pues nosotros lo que tratamos de ver es qué medidas tiene ese hueso que va a ser el lecho del implante, como por ejemplo en las imágenes que estamos viendo, vemos un paciente que no tiene dientes en un lado de su mandíbula y tiene muy pobre o muy poca altura y anchura del hueso, por lo tanto se somete a un procedimiento, el cual es una regeneración ósea alveolar, así se llama, en la cual pues nosotros vemos que el hueso es delgado, ¿sí? Que es pobre en altura y que necesita o requiere una planeación, como vemos ahí en la imagen, una guía quirúrgica. Este plástico que se ve es de acuerdo a las, digamos, dientes que vamos a sustituir y por lo tanto a la altura que necesitamos para colocar cierto número de implantes para poder planear, digamos, la rehabilitación o las coronas del paciente. Entonces, aquí vemos en la imagen que ya tenemos el hueso expuesto, el hueso de la mandíbula en el lugar donde se van a planear poner los implantes. Esta imagen es una pieza que utilizamos nosotros, la cual tiene una sierra que permite, digamos, como partir ese hueso, dividirlo para poder hacerlo más ancho y para poder incrementar el espacio donde vamos a colocar el implante. Ahí, después de la partición o de la división de ese hueso mandibular, pues empiezan, digamos, a colocar los aditamentos que nos van a decir dónde vamos a colocar correctamente los implantes. Y posterior a eso, pues nosotros continuamos haciendo la planeación para saber qué implante, de qué tamaño, de qué diámetro. Como ustedes observan en las fotografías, tenemos un implante el cual estamos enriqueciendo con plasma que es obtenido del paciente, el mismo paciente al que le colocamos el implante y que mejora, digamos, la adaptación del implante en el hueso donde estamos trabajando. Incluso se veía también en esa imagen el hueso que vamos a colocar, el injerto, y entonces ahí podemos observar que ya están los dos implantes que vamos a utilizar para la rehabilitación del paciente. Y posterior a eso, en esta imagen se observa el hueso o el injerto óseo, ¿sí? O de hueso que va a nutrir y enriquecer, digamos, el ancho y el alto del paciente, de la mandíbula del paciente. ¿Para qué? Pues para tener muy fijos los implantes. Y en esta última imagen estamos observando que hay una membrana o una sabanita, digámoslo así, de color blanquecino, que nos protege todo el trabajo que ya hicimos por debajo, ¿verdad? De colocar implantes, del injerto y de toda la restauración que se está logrando en el paciente. Este paciente se me hace un caso muy interesante porque, bueno, en realidad algunas personas después de que pierden sus dientes deciden colocarse o deciden la colocación de los implantes años después. Entonces,
Cuando no reciben el estímulo de la masticación a través de la raíz del diente, de lo largo del diente, el hueso se va haciendo estrecho y va colapsando en 2 o 3 sentidos. Es decir, si el hueso tiene una dimensión, digamos, de 8 milímetros o 9 de ancho, entre lo que es la tabla lingual, en este caso, porque es la parte inferior, y la tabla externa, o sea, la de adentro y la de afuera, por llamarlo así, hacen la extracción, un odontólogo, y al momento de que el paciente duda en inmediatamente hacer la rehabilitación o colocarse el sustituto del diente que se extrajo, entonces empieza a ser estrecho por falta de estímulo, se hace chiquito, se colapsa y se hace a veces hasta en terminación de filo, casi que de filo de cuchillo a veces, y además baja. En este caso veo que sucedió así, yo no sé la edad del paciente, que la recuerdes, cuánto tiempo atrás le hicieron las extracciones, porque se tuvo que hacer, como dice la doctora, con una sierra dividir lo que es la tabla externa, la tabla que está interna, la parte de la lengua y la parte que está por el labio o el carrillo, y una vez que se divide, bueno, pues se van metiendo los implantes. Veo que le colocaste plasma rico en plaquetas, lo embebiste en solución, en hueso leofilizado, no sé, y luego de la inserción colocaste como digamos una camita, como una camita de hueso leofilizado. Todo esto quiero que lo expliques un poquito más extenso, que me digas en qué consiste el hueso, de dónde lo sacan, cómo lo extraen. Esta sabanita, no se asuste la gente que está en casa, esta sabanita que es blanca, obviamente toma un color rosado, va recuperándose, se va irrigando, queda bonito, se recupera y queda natural y estético al final. Claro, esto es en el momento de la colocación, entonces ustedes denle tiempo a que se regenere, a que se integre, a que se recupere, a que el cuerpo se rehabilite solito, pero quiero que sí nos expliques paso a paso, por ejemplo, un poquito más detalladamente, de dónde se consigue este hueso. El hueso, por lo general, los injertos los encontramos de diferentes tipos de orígenes, desde el origen de un humano, de otro cuerpo humano, desde nuestro propio cuerpo, porque es un injerto, digamos, el ideal o el perfecto que se maneja actualmente, que podemos obtener de otros sitios distintos a donde estamos nosotros colocando o haciendo esta regeneración, se pueden obtener de nuestro propio cuerpo estos injertos, o bien son injertos de origen bovino, equino, ¿sí?, porcino e incluso biosintéticos que se hacen de moléculas a partir de hechas en el laboratorio de manera sintética, ¿verdad? Aquí es muy importante que la gente en casa sepan que existen bancos. Aquí en México hay 2 bancos, creo, hasta donde sabemos, uno en Monterrey, otro en Guadalajara, y donde los odontólogos que se dedican a esta especialidad pueden recurrir y bueno, se compra así como ir a pedir casi que un corte de carne en la carnicería. Pues estos especialistas acuden a estos bancos y bueno, no piden un corte, pero sí piden, pues me da a veces cuando el hueso liofilizado, no sé si venga en botes, así como granulitos, como limaya, no sé, y cuando se pide en bloque, porque también los venden en bloque, pues casi que me da 4 centímetros por 4 centímetros, se pide por volumen, es hueso cuyo origen ya lo explicó la doctora, de origen, bueno, de porcino, equino, bovino, pero ya se les quitó todas las celulitas, o sea, nada más quedó lo que es la estructura del hueso y toda la cuestión de células que tienen adentro ya se les retiró, entonces no tengan ustedes miedo, o sea, está comprobadísimo que funciona y bueno, aquí la cuestión es saber cuándo utilizar un tipo de hueso, cuándo utilizarlo en bloque, cuándo utilizarlo leofilizado, cuándo utilizarlo o granulado, ¿verdad? Que es más correcto decir granulado, doctora. Sí. ¿O cómo es lo correcto? Liofilizado, granulado, particulado, son ciertos términos que dependen, digamos, del grado de tamaño de la partícula o del grado de procesamiento, como usted dijo, al que se somete este tipo de tejidos. Ok, entonces, bueno, una vez que se ha escogido o se sabe que el paciente lo va a necesitar, hay que ver de qué tipo va a requerir el paciente o incluso estos biosintéticos, ¿verdad? ¿Cuándo escogemos uno?
¿cuáles son los beneficios de escoger uno, los beneficios del otro? Obviamente me imagino que debe de haber una diferencia en costos, ¿verdad? Sí, en cuanto al costos hay diferencia, pero bueno, realmente en mi especialidad lo que nosotros vemos así como doctores que vamos a tratar al paciente es el grado de durabilidad en el que el injerto nos va a rendir, digámoslo así, en el cuerpo del paciente sin que haya una reabsorción. Como les dije ahorita, es muy importante saber que nuestro propio hueso puede ser utilizado como injerto. Sin embargo, nuestro propio hueso también puede ser utilizado, pero con la gran desventaja que también se puede reabsorber más rápidamente. Entonces, digamos que en la actualidad, lo mejor, el 100, digamos, de los injertos, es mezclar un injerto autólogo con otro tipo de injerto de los orígenes que ya les mencioné. ¿Por qué? Porque los otros injertos, los que nos da el beneficio es que estas partículas, tanto las autólogas, es decir, las de nosotros mismos, con las de otro material, pues lo que hacen una suma y permiten que haya muchas células propias de nuestro organismo que van a permitir la regeneración y las demás que nos dure ese injerto. Estamos platicando acerca de todos estos materiales que se emplean para la regeneración ósea precisamente, para poder integrar los implantes, para poder restaurar la parte del hueso que se ha perdido, conformar, darle forma, tamaño, y bueno, pues y las membranas estas que se utilizan también para darle pues un poquito de un aspecto más natural. Pero existen casos en los que lo rechaza el injerto. ¿Cuáles son estos casos? Actualmente es muy raro que haya un rechazo del injerto. Por lo general, más bien, puede ser una complicación posterior a la colocación de un injerto. ¿De qué depende? Pues puede depender desde el mismo paciente, los hábitos que tenga de higiene y sobre todo también el compromiso del paciente de mantener las indicaciones que nosotros como especialista demos. No hacer ejercicio, entre esos llevar bien el medicamento o digamos, la prescripción de medicamentos que nosotros damos, que es muy importante, porque dentro, digamos, de los rechazos, no más bien un rechazo es una complicación, como mencionaba, es la infección del área donde se operó y eso pues haría que nosotros perdiéramos el injerto más que el rechazo. De hecho, en artículos científicos, en las revistas tanto nacionales como internacionales, la mayor complicación es la pérdida del injerto no por rechazo, sino por una infección que no se puede controlar. Eso sería muy triste, ¿verdad? Ya después de que el paciente hizo el esfuerzo por costear un buen trabajo, que se descuide de las indicaciones, que no tome el medicamento que se prescribe, y entonces pues que llegue a la pérdida del injerto, ¿verdad? Obviamente en cuanto se pierde el injerto, pues me imagino que se puede volver a intentar una segunda colocación de injerto, a lo mejor de otro tipo, no sé. ¿Qué procede en estos casos cuando ya falló el primer injerto? Siempre se procede a ver cuál fue el motivo. Si fue de infección, pues obviamente tenemos que retirar el injerto, se tiene que volver a preparar el sitio, a limpiarlo, a dar una prescripción de antibiótico-terapia, es decir, antibióticos para combatir, digamos, la pus o las bacterias que están dominando el sitio del injerto. Y posteriormente, claro, se puede dejar un proceso, digamos, de cicatrización al cuerpo y posteriormente podemos hacer un nuevo injerto óseo. Y bueno, ¿cuánto tiempo después de que se colocó el injerto se puede ya colocar el implante? Muy bien, por lo general siempre posterior al injerto debemos de esperar un periodo de integración del injerto, aunque sea autólogo. Debemos de darle un periodo de reposo a esa zona, es decir, no someter la presión, no poner ninguna rehabilitación, es decir, ninguna prótesis, ninguna corona que esté lastimando o fastidiando el injerto. Y posterior a eso, pues si todo nos va bien, idealmente depende del sitio donde nosotros vayamos a colocar el implante o bien de donde regeneramos. Por lo general en la parte superior o en el maxilar, que es un tipo de hueso más blando, digamos, esperamos un poquito más de tiempo, mayor de 4 meses, y en la parte inferior o mandibular a veces es súper posible ponerlo al tercer mes, cuarto mes, ya podemos colocar el implante. Es decir, también está supeditado al tipo de hueso, si es esponjosito, si es duro, claro, compacto. Entonces es por eso que en el área superior, en la maxila, es diferente y tarda un poquito más que en la mandíbula, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien.
Pues bueno, ¿y cuál es el tiempo que se requiere para la recuperación posterior después de la cirugía de la colocación del injerto? Es una pregunta muy común que también nos hacen los pacientes y es muy importante aclarar que, bueno, en lo particular yo siempre le digo al paciente, se llama paciente precisamente porque la palabra lo dice. ¿Qué quiere decir esto? Que pues él debe de ser cauteloso, debe de seguir todas nuestras Dilo, Nori, indicaciones. debe ser paciente. Y obediente. Un poco porque le prometo, doctor, que una de las cosas que más difícil, y no me va a dejar mentir usted también como especialista, es que a veces no nos hacen caso o a veces dicen, no, yo me siento muy bien y puedo hacer lo que yo quiera, ir a hacer deporte. No, y hay, digamos, ciertas reglas para el cuerpo, para la biología de nuestro cuerpo humano, que ni siquiera es una cosa que nosotros decidamos como especialistas, sino que debemos de decirle que hay que tener un periodo de recuperación. Por lo general, dependiendo del injerto, digamos de la zona injertada, pues varía entre una semana, 15 días. Hay otras, como usted dijo, reconstrucciones que nosotros realizamos como maxilofaciales mucho más grandes, de la mitad de la mandíbula. Entonces ahí ya varía un poquito más el tiempo de recuperación, que puede ser 3 semanas, 4 semanas, ¿verdad? Es un tema muy interesante y bueno, la verdad es de que me encanta que lo haya dicho la doctora porque también todos los especialistas estamos con la misma creencia. Una vez que el paciente se somete a un tratamiento en nuestras manos, Norit, pues en realidad tiene que confiar y no le queda de otra que confiar. Entonces, primero que nada tiene que seguir las indicaciones para que tenga una buena evolución ese tratamiento y darle oportunidad a que todo llegue a buen término, ¿verdad? No hay, al final de cuentas, una meta que no se alcance si todo se lleva conforme al protocolo. Y en realidad es un tema muy bonito, el tema de regeneración. ¿Por qué? Porque constantemente se están cambiando, hay muchos materiales que van cambiando, está cada vez más disponible, está cada vez más accesible y el hecho de que esté más disponible también yo creo que baja los costos, ¿no es así? Claro, actualmente pues como le digo podemos utilizar el mismo hueso del paciente, podemos utilizar otro tipo de injerto que en suma nos van a dar el mejor resultado que vamos a poder tener en el paciente y sobre todo cumplir con las expectativas que tiene un paciente al llegar a nuestro consultorio y querer mejorar tanto su situación estética, porque pues los dientes son parte tanto de nuestra persona, nuestra carta de presentación, como nuestra parte funcional. Gracias a ellos, gracias a los dientes podemos masticar, alimentarnos, tener nutrición y sobre todo una parte muy importante que estamos haciendo, comunicarnos. Si nosotros nos falta algún diente o si algún paciente tiene algún problema de falta de dientes, pues lo que hace es que el paciente se pueda comunicar un poquito con más inseguridad o bien no pronunciar algunas palabras, ¿verdad? La verdad es de que nuestra contribución en el campo de la odontología hace que mejore la autoestima. Te voy a confesar que bueno, hay estudios que dicen que la gente, muchas personas, en lugar de ver a los ojos directamente, lo primero que le ven a las demás personas son los dientes. Entonces la mirada tiende a irse hacia los dientes, hacia la dentadura, hacia la boca. Y bueno, pues a lo mejor a usted le han dicho de que es que yo te estoy viendo los ojos. Bueno, pues le están contando mentiras, señora. No se crea, pero sí, en realidad una gran parte de lo que es el aspecto facial lo constituye los dientes, que le dan un factor estético muy importante y es por eso que nosotros también debemos de cuidar. Si somos una persona, no vamos a decirlo, Norit, que seamos vanidosos, no, pero sí debemos de serlo hasta cierto punto por cuestión de autoestima, por cuestión de querernos a nosotros mismos y por eso mismo también, porque nos queremos, hay que buscar a la persona ideal que nos haga un tratamiento acorde a lo que necesitamos para que el resultado sea positivo. El tema que traes es muy interesante, yo creo que vamos a requerir que vengas en alguna otra ocasión. Con mucho gusto. Me gustaría que tratáramos temas como de cirugía ortognática, Claro. Que entran dentro del campo de tu especialidad, que tratáramos algún otro tema, no sé qué se te ocurra, que se te venga a la mente, Norit, pero sí también me gustaría que dejaras pues una moraleja del programa en cuanto al tema de regeneración ósea y si lo quieres hacer conjuntamente con los implantes dentales, pues adelante. ¿Cómo ves? Sí, claro. Considero que es muy importante tener conocimiento de todo este tipo de temas,
¿Por qué? Porque a veces el desconocimiento en las personas orilla a que podamos ir con el especialista que no es el adecuado, buscar tratamientos más baratos cuando la verdad la salud de cada uno de nosotros vale mucho más que cualquier cantidad que tengamos en el banco. La verdad es que nosotros como especialistas pues sabemos el costo y el esfuerzo que genera esto y por eso los especialistas que nos dedicamos directamente a la implantología, a la regeneración ósea, a la reconstrucción de la cara, a lo que incluye toda mi especialidad, pues lo hacemos con muchas ganas, no lo hacemos a la deriva, lo hacemos con mucha preparación, lo hacemos con mucho corazón, esfuerzo. Y pues básicamente la verdad es que este tipo de plataformas o programas al cual agradezco que me haya invitado, nos sirve precisamente para educar a las personas y para como una comunidad estar enterados de quiénes verdaderamente sí podemos lograr esto en la boca de cada uno de los pacientes. Y bueno, pues este programa está hecho precisamente para el público, está hecho para ustedes y a mí me encanta que a veces me preguntan, doctor, ¿cuándo vuelve a tener de invitada, pues no sé, a la especialista en odontopediatría? ¿Cuándo volvemos a hablar de implantes? ¿Y cuándo volvemos a hablar? Bueno, no me preguntan de regeneración ósea, porque es un tema que obviamente el público no está muy familiarizado. Y sin embargo, bueno, es un tema que es muy importante y como lo vuelvo a repetir, está muy en boga. Hay que educar a los pacientes y en base a cada quien desde su trinchera, como dicen por ahí, ir buscando la manera de educar a las personas para que nosotros los odontólogos nos ganemos el lugar que nos merecemos, porque si nosotros mismos no nos damos el trato profesional y académico que merecemos, pues entonces nunca vamos a lograr el respeto de la sociedad, el respeto de nuestros pacientes. Y bueno, pues es momento de despedirnos y los espero en una emisión más la próxima semana de su programa Odontología para Todos. Yo me despido de ustedes, soy el doctor Luis Fernando Treviño y bueno, fue un gusto que hayan escuchado, hayan visto este programa. Los esperamos en la próxima.